nuestro Dios y le voy a pedir que solamente durante el tiempo de la lectura de la palabra nos pongamos de pie como reverencia a nuestro Dios. Así que por favor, hermanos, vamos a comenzar. Hermanos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, perdón mis hermanos, por reverencia a nuestro Dios, vamos a tomar nuestro asiento y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Tomen por favor sus Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en Cristo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a nuestro Dios por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Tomen asiento, hermanos. Bueno, esta tarde, mis hermanos, porque ya ahora sí es tarde, esta tarde vamos a continuar hablando del tema del sufrimiento y de la consolación. Y tal vez usted me podrá decir, bueno, pero ¿y eso a mí qué? Yo ni estoy sufriendo ahorita, ¿verdad? Yo ni necesito ser consolado ahorita. Y tal vez usted no, hermano, pero tal vez alguno de sus hermanos, alguien necesita consolación y usted necesita saber acerca de esto. Tal vez ahorita usted no esté pasando por alguna tribulación, por alguna angustia, pero algún día usted va a pasar por alguna tribulación y una angustia. Eso está garantizado, hermanos. No hay nadie que esté fuera de esto. Y la palabra es clara. Dice que somos, debemos ser compañeros en las aflicciones y que también debemos ser compañeros en la consolación. Lo acabamos de leer ahorita. Por eso es importante que todos sepamos acerca de esto. Mis hermanos, es inevitable que por el paso de esta vida no tengamos dificultades, no tengamos problemas. La semana pasada hablamos acerca de esto y dijimos que ya sea porque estamos dentro de este mundo caído donde la tierra está maldita a causa del pecado del hombre, hay tribulación, hay angustia, hay problemas. Todas estas cosas van a pasar. Pero también podemos estar pasando problemas, podemos estar pasando tribulaciones, podemos estar pasando angustias por algo que nosotros hicimos. Tal vez puede ser por algo que nosotros mismos provocamos. Entonces puede ser consecuencia de algo que nosotros mismos hicimos. Pero también dijimos que con nuestro Dios, que dentro de la familia de Dios tenemos una cobertura muy especial. Y que vamos a tener tribulaciones y que vamos a pasar por problemas, pero de una manera diferente. El mundo tiene problemas porque hay juicio de Dios en contra del pecado. Y hay juicio acerca de las cosas que las personas hacen y las cosas tienen consecuencias. En la segunda carta de Pedro dice que ninguno de vosotros, ninguno de nosotros, sufra, por andar de homicida,
Ninguno de ustedes, de los de la iglesia, de los hijos de Dios, de los miembros de la familia de Dios, ninguno de ustedes sufra como homicida o como ladrón, o por entrometerse en lo ajeno. Qué chistoso, ¿verdad? Dice, ni por andarse metiendo en lo ajeno. Dice, ninguno de ustedes sufra por eso. Entonces, la gente de afuera sufre por esas cosas, pero nosotros deberíamos ser distintos. Hicimos la semana pasada una diferencia puntual en lo que son los hijos de Dios y lo que es el mundo, y las cosas que debería hacer un hijo de Dios y las cosas que no debería hacer. Entonces, estando claros, hermanos, de que hay un sufrimiento distinto para los que están allá afuera que para los que estamos aquí adentro. Cuando estamos claros en esto, debemos entender que como hijos de Dios, Dios nos promete una consolación distinta. No importa lo grande que sea nuestra tribulación, el problema tan grande que sea, no importa de qué tamaño sea, no importa que usted piense que no hay salida, Dios tiene un plan para usted y le da una salida y le da consolación. Nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema, y como es mucho más grande, Él puede traer una mayor consolación. Mi hermano, no importa lo duro que parezca, no importa lo difícil que parezca el problema en el que usted esté o en el que esté su hermano, porque usted tiene que estar alerta a ver qué es lo que está pasando su hermano. Dice la Escritura que en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Es decir, que deberíamos, mis hermanos, estar interesados en los demás. La verdad es que es algo que nos cuesta, y sobre todo en este país donde usted sale, mi hermano. De verdad, yo no sé cuántos de ustedes conocen a sus vecinos. Mi hermano conoce a sus vecinos. ¿Cuántos, hermano? 3 vecinos. De verdad, así es. En mi pueblo uno salía y conocía toda la cuadra, y lo conocen a uno y pasan, hola vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya regresó el muchacho de no. Y aquí no, mi hermano, usted sabe, yo sé que mis vecinos son canadienses, los otros son filipinos, los de enfrente rentan, mi hermano, pero no nos conocemos. Y eso afecta también en la iglesia. Afecta porque nos vemos aquí el domingo y ya nos olvidamos del resto de la semana de los hermanos. Deberíamos de estar atentos en las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque tal vez alguno de mis hermanos está pasando un problema. Tal vez yo estoy pasando un problema y no tengo a nadie que me sostenga. Dice la Escritura que son mejor 2 que 1, porque si uno cae, dice, el otro lo levanta. Entonces, por eso es importante, para que usted siempre tenga a alguien que lo está soportando, un hermano en Cristo que lo esté soportando. Y al lado contrario, usted debería estar atento a ver las necesidades de los demás. Entonces, vemos que no importa lo difícil que sea la situación, no importa lo difícil que sea el problema, Dios tiene una respuesta para cada uno. Y Dios, mi hermano, tiene la solución para cada uno. No siempre es como usted cree, mi hermano. No siempre es lo que usted quiere, pero Dios tiene una solución y tiene un propósito para cada uno de esos problemas. Y entre mayor sea el problema, mayor sea la preocupación, mayor sea la aflicción, ¿sabe qué es mayor? El consuelo de Dios es mucho mayor. Entonces eso es bueno, mi hermano. Mire, hay atletas, mis hermanos, hay personas. Yo no soy muy dado al ejercicio, aunque usted me vea así, mi hermano, yo no hago ejercicio. Así soy. Pero hay hermanos que lo hacen. Bueno, un hermano, yo sé que se compró un equipo para hacer ejercicio y tiene no sé cuántas cosas ahí. Los atletas, mis hermanos, se ejercitan. Y un atleta, mi hermano, más allá de la persona que hace ejercicio, un atleta va hasta los límites. Un atleta se ejercita para desempeñar el deporte para el cual él se ha estado entrenando desde niño. Los atletas regularmente comienzan desde pequeñitos y se entrenan día a día para llegar a hacer el deporte para el cual ellos han estado entrenando. Y un atleta, cuando se ejercita hasta el máximo, imagine usted un atleta que está dando hasta el límite, de manera que si da un paso más se va a desmayar. Y llega usted y le dice,
Mira, aquí tienes un vaso de agua helada, siéntate por favor en una silla acolchonadita. Imagínense que usted está a punto de desmayarse, le duelen los músculos y usted le dice, toma una botellita de agua, siéntate aquí, en esto está súper, súper acolchonadito, recuéstate. Mi hermano, el confort que siente esa persona, la comodidad, mi hermano, lo que él siente es mucho mayor en ese momento que el dolor. De verdad, alguien que está en sumo dolor, cuando tiene algo que le conforta, el confort es mucho mayor que lo que ha sentido. Dice la Escritura que la madre, cuando tiene al hijo, olvida del dolor, dice que es mucho más la alegría de tener al bebé. Los que son madres saben eso y saben que no es mentira. Los padres poco sabemos de eso y de verdad que debemos tener más conciencia de las mamás. Pero la madre sabe eso, que aunque fue mucho el dolor, la alegría sobrepasa el dolor. Cuando ve al pequeñito ahí, ella se olvida de que le estaba doliendo. Dicen que ese dolor es durísimo, el dolor de una madre. Yo nunca he tenido hijos, pero dicen que es, bueno, he tenido hijos, mi esposa ha tenido 2 hijos, pero dicen que es duro. Nuestra hermana sabe que, mire, la veo, ella sabe que eso es tenaz, dicen mis hermanos colombianos, eso es tenaz. Ese dolor es tremendo. Pero cuando tiene al bebé, se olvida del dolor. Dice, qué hermosa, y comienza a darle besos. Mi hermano, es mucho mayor. El confortamiento es mucho mayor que el dolor. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Ese alivio que Dios nos da es mucho más grande que el dolor mismo. Eso es lo que nuestro Dios hace. Aunque pensemos que ya no hay salida para nuestro problema, aunque pensemos que no podemos soportar más con esto. Yo no sé en qué problemas usted haya pasado, pero cuando estamos en el problema, regularmente el problema se ve mucho más grande de lo que en realidad es. Y créeme, hay problemas grandes. A mí Dios me ha dado problemitas así chiquitos y me ahogo en ellos, ¿verdad? Pero hay hermanos que cuando lo veo digo, wow, qué problema tan grande tiene el hermano. Y hermano, cuando usted lo ve, cuando usted está dentro, usted ve el problema mucho más grande de lo que es. Y usted piensa, de esto no hay salida, no hay salvación de esto. Yo no sé cómo voy a salir de esto, yo creo que hasta aquí voy a llegar. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 5, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El mismo Pablo dice que la consolación es mayor, la consolación es mucho mayor, abunda más la consolación que las aflicciones que tenemos. Y Pablo no estaba ahí sufriendo poquito. Usted piensa que Pablo estaba muy a gusto en su oficina, con su silla de cuero, ahí, poniendo el hombro aquí, con su agüita y una pluma. No, Pablo estaba sufriendo. Y dice que Nacia, aquí, que Nacia dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, dice, la tribulación que nos sobrevino en Asia, en sobremanera. Cuando dice que fue una tribulación sobremanera, fue algo fuera de sus capacidades, de sus límites. Dice, fuimos abrumados en sobremanera, dice, más allá de nuestras propias fuerzas. Tanto, dice, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pasaron una tribulación tan grande que pensaron que iban a morir. Pero sabe, Pablo tenía algo. Pablo tenía fe. Y él conocía cuál era su propósito en la vida. Eso es importante que nosotros sepamos. Que tengamos fe y que sepamos cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Pablo decía, como era náufrago, y decía, yo tengo que llegar a Roma. Él no iba a morir en náufrago porque él sabía que él tenía que llegar a Roma. Él lo sabía, él le picó una serpiente, ¿usted recuerda? Llegaron a una isla y mientras armaban ahí la fogata, dicen que se le prendió una serpiente y le picó a Pablo y se la sacudió. Los demás dicen, seguro Dios lo está castigando, lo está buscando por algo, lo
está siguiendo su pecado. Y así muchas veces cuando vemos que a alguien le pasa algo, uy, seguro que anda en pecado, el hermano, seguro. Y Pablo sabía que él tenía un propósito, y Pablo sabía que él tenía que llegar a Roma. Y él solo se sacudió la serpiente y al fuego. Mis hermanos, dice que él pasó tribulaciones, dice, más allá de sus propias fuerzas, tanto que habría perdido aún la esperanza de conservar la vida. Así que ese es nuestro Dios, y el consuelo que Dios nos da es ese bálsamo que suaviza la piel. Yo, mis hermanos, yo no soy muy bueno poniéndome cremas y esas cosas, pero mi piel es rasposa. Y en México, mis hermanos, yo trabajaba haciendo pintura, fibra de vidrio, y esas manos se me agrietaban, hermano, que dolía en invierno, y se metía todo y ardía. Y cuando usted se pone la cremita, se pone usted eso, refresca, eso tranquiliza. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Y disculpen la metáfora, porque es muy pobre, pero Dios, mis hermanos, es ese bálsamo que sana nuestras heridas. Él es ese bálsamo que nos sana, que nos suaviza, que nos da ese confort, mi hermano. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que nos abriga en el tiempo del frío. Él es el que nos conforta, mis hermanos. Y sabe, Él nos conforta con mayor intensidad cuando el dolor es más grande. Así que no se preocupe, mi hermano, que no importa cuán grande sea su tribulación, no importa cuán grande sea su problema, mayor, más grande va a ser la consolación de nuestro Dios. Amén. 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 Mire, justo hoy me dijeron, ponga atención, y la hermanita, bueno, no es la más chiquita, ya tenemos una hermanita más chiquita, pero la segunda hermanita más chiquita, dice amén. Dice, me dijo el hermano, díganles a los hermanos, así como dijo la hermanita, así dieron todos. Así que, qué bonito, dice, mire, sus primeras palabras y dice amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer, que nuestros hijos hablen la palabra de nuestro Dios. El Salmo 23. Salmo 20, todos saben el Salmo 23. Justo hablábamos en el grupo familiar, que por cierto, hermanos, ya tenemos grupo familiar los días jueves en casa de su servidor y amigo. Hablábamos acerca del Salmo 23. Y dice el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor. Habla de ese buen pastor. Dice, Jehová es mi pastor. No está ahí, no está en él. Que todos se lo deberían saber. Dice, nada me faltará. En lugares de delicados prados me hará descansar. Confortará, ¿qué dice? Mi alma. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro Dios? Va a confortar nuestra alma. ¿En qué momento? ¿Solo cuando andemos en los lugares bonitos? Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Entonces dice que aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, aunque el problema sea tan grande que pensamos que no hay salida y que perdamos aún la esperanza de conservarla, dice que no debemos temer. Y Él va a confortar nuestra alma. Él nos va a confortar de esa manera. Sin embargo, mis hermanos, el sufrimiento y el consuelo no son la finalidad en sí mismos. ¿Sí me entendió lo que dije? Ni el consuelo, ni la tribulación, o la angustia, o la prueba, como usted quiera llamarle, son el fin en sí mismos. Son un medio para llegar a un fin. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Este día vamos a estar viendo esto. Yo quiero que usted se lleve esto, por lo menos el día de hoy. A través de las dificultades, Dios prueba nuestra fe, de manera que podamos depender de Él para una esperanza eterna al gozarnos en obediencia, siendo confortados y fortalecidos, capacitándonos para consolar a los que sufren.
¿Qué dijo el pastor? ¿Quién sabe, verdad? Dije, mi hermano, que a través de las dificultades, Dios prueba nuestra fe, nos ayuda a depender de Él, nos da una esperanza eterna, nos da gozo y nos ayuda a obedecer. Nos conforta y nos fortalece y nos capacita. ¿Para qué? Para consolar a aquellos que están sufriendo. ¿Dónde dice eso? Bueno, aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo? Pues por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, como usted se puede dar cuenta, mi hermano, la finalidad de toda bendición, de cualquier índole, ya sea física, mi hermano, ya sea espiritual, es para bendecir a los demás. Todos los talentos, mis hermanos, y los dones que nosotros tenemos no son para nosotros nada más. ¿Somos bendecidos con nuestros dones y talentos? Sí, somos bendecidos. Es una bendición muy grande que alguien tenga el don de servicio. Pero es una bendición más grande para aquel que recibe el servicio. Dios le dio tal vez la capacidad de tocar un instrumento. Eso es muy bueno, eso es una gran bendición. Pero es para beneficio de la iglesia. Los dones y los talentos, mis hermanos, son para beneficio de la iglesia. Aún, mis hermanos, el consuelo que recibimos en Cristo es para beneficio de la iglesia. Hace un tiempo comentábamos acerca de cómo nos cuesta muchas veces compartir el evangelio a otras personas. Y estamos ahí y muchas veces nos da vergüenza o pensamos que, ¿qué va a decir? Va a decir que soy un religioso, ¿verdad? Y no queremos incomodarnos para decirles a las demás personas que en Cristo hay vida eterna, que hay salvación. Pero recuerde, mi hermano, que alguien un día se incomodó por usted. Eso yo lo sé, mi hermano. Alguien se incomodó. Alguien un día tal vez estaba pensando, y si le digo va a pensar que soy un religioso. Y va a decir, estos aleluyos, ¿verdad? Pero se incomodó, alguien se incomodó y me habló del amor del Señor Jesús. Y me dijo que en Él hay vida eterna, que Él pagó por el precio de mi maldad, mi hermano. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, incomodarnos también. Todos los dones, todos los talentos, todo lo que usted tiene, hermano, no le pertenece a usted. Es para beneficio de la iglesia, para el crecimiento del reino. Mi carro, mi hermano, no es mío. Yo soy el manager, ¿no? ¿Cómo se dice? El mayordomo, ¿sí? El administrador de los dones que Dios me da. Mi casa no es mi casa es para... Ahí Dios me permite vivir con mi familia, Él me permite dormir, pero es para la obra de Dios. Ahí debería ser el lugar donde se juntan los hermanos a estudiar la Biblia. Ahí es el lugar donde se juntan los hermanos para convivir en armonía. Entonces las cosas nuestras no son nuestras, aún nuestro dinero, únicamente somos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, entendiendo que el sufrimiento y el consuelo tienen como finalidad otra cosa, mis hermanos, vamos a definir algunas de ellas. Y bueno, vamos a ver que la tribulación prueba nuestra fe. La palabra que se usa aquí en la segunda carta de Pablo a los Corintios es, ya me iba a decir la palabra, la voy a decir. La palabra tlispei. La palabra tlispei para tribulación significa algo que presiona, que hace una presión tan grande, suficiente como para aplastar y triturar. Eso es lo que significa tribulación, algo que nos aplasta, de manera que puede llegar a destrozarnos, a triturarnos. Eso es una tribulación, es una presión. Una manera actual, pero tal vez pobre de traducir esta palabra es el estrés. Porque ahora ya tenemos estrés para muchas cosas, ¿no? Ahora los jovencitos dicen, tengo mucho estrés, no quiero hacer la tarea, ¿no?
La palabra original se refería a algo mucho más grande, algo que hace una presión suficiente para tronar, reventar, triturar. Eso es lo que quiere decir tribulación. Entonces, si hay alguien, mis hermanos, que conocía acerca de la presión, acerca del estrés, mis hermanos, y créanme, hay muchos personajes en la Biblia. Bueno, primero el Señor Jesús, pero Pablo era alguien que entendía muy bien, y él, por eso es que lo usaba. Pablo exponía su vida al predicar el glorioso evangelio. Pablo no se incomodaba para hablar el evangelio. A él lo metían preso, lo latigaban, lo apedreaban, hasta lo daban por muerto ahí. ¿Por qué? Porque él tenía esa necesidad. A él se le había impuesto la necesidad de predicar el evangelio. Y él conocía esto, él conocía las presiones, las cosas, las tribulaciones que venían sobre él por compartir el evangelio. Además, Pablo tenía el peso de cada una de las iglesias, y él y encima de eso me agolpan todas las cosas que pasan en las iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo amaba a cada uno de los hermanos. Pablo amaba las iglesias y los veía como sus hijitos. De hecho, les decía hijitos. Imagínense los problemas tan grandes que pasaban las iglesias. Todo eso estaba encima de Pablo, y él sentía esa responsabilidad por las iglesias, porque los veía como unos hijos, porque nosotros cuidamos a nuestros hijos. A los Gálatas le decía: muchachos, ¿quién los fascinó? ¿Qué tan rápido se fueron de este evangelio a otro? Todo eso eran presiones para Pablo. Eran presiones, decía, en terminación, presiones de los judíos, tribulaciones aquí, tribulaciones allá. Entonces, Pablo supo que su fe no podía ser menguada por las tribulaciones. La fe de Pablo fue probada. Entonces, la tribulación, mis hermanos, prueba nuestra fe. La fe de Pablo fue probada en cada una de estas tribulaciones. En la primera carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta, dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Seguimos hablando del mismo tema. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero no se quedó ahí tirado. Muchas veces estamos en los problemas y los vemos tan grandes y ahí nos quedamos. Ay, ya perdí hasta la esperanza de conservar la vida, de aquí ya no hay salida. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces, muchas veces, mis hermanos, pasamos situaciones tan difíciles que llegamos a dudar si Dios está a nuestro lado. Yo les he dicho que el mundo tiene un sufrimiento distinto, pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, pero a veces vemos el problema tan grande, lo vemos tan grande, mi hermano, que pensamos que no hay salvación. Cuando nosotros estamos al pie del suelo, las cosas se ven mucho más grandes. Cuando usted está por arriba, no se ve tanto. Y dice el Señor, dice que sus caminos no son como los nuestros. El Señor ve de arriba, Él ve todo lo que está pasando. No te preocupes, eso no es nada. Nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, eso no es un mar, es un vaso de agua. Para el Señor no hay nada imposible. Entonces, Pablo fue probada su fe fue probada. Entonces, hay personas, mis hermanos, en las Escrituras que eso fue probada de maneras muy grandes.
Algunos, mis hermanos, Dios permitió que tocáramos fondo para que por medio de los problemas fuéramos atraídos a Él. Personalmente, mi hermano, cuando nosotros venimos al Señor Jesús, nosotros teníamos problemas tan grandes, tenemos dificultades, y Dios por medio de eso nos atrajo. A veces Dios usa los problemas, mi hermano. No es que Dios no meta en problemas, atención, Dios no tienta ni puede ser tentado, pero a veces Dios permite los problemas con un fin, y a veces Dios tiene ese fin con las personas que están afuera. Recuerda, dijimos que hay un sufrimiento distinto para los que están afuera, y a veces permite que las personas toquen fondo para ver la necesidad tan grande que tienen de un Salvador. Ese es mi caso, hermanos. Ese es el caso donde Dios permitió que yo no tuviera más escapatoria que venir al Señor Jesús. Con lazos de amor, dice, nos atrajo el Señor. Ese es nuestro Dios. Y algunos, mis hermanos, permiten que seamos tocados para fortalecer nuestra fe. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 6 al 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A veces tenemos que ser afligidos. Dice, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, es poquito. El tiempo de la tribulación es poco, aunque se diga, pero mi hermano, yo llevo 6 años con este dolor de espalda y no se me quita. Pero es poquito, mi hermano, porque nuestra vida es así, es finita. Dice la Escritura que somos como la hierba que en la mañana florece y en la noche ya no está. Pasa muy rápido, el tiempo pasa rápido, hermanos, y los que ya tenemos algo de edad sabemos eso. Que el día de ayer yo andaba brincando como un jovencito de 20 años, ahora ya me duelen hasta las rodillas, hermano. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No dice que una sola, en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El ejemplo tal vez más grande de sufrimiento y de cómo su fe fue probada, tal vez es Job. ¿Saben? Job, y de verdad que, caray, cómo me gustaría quedarme hablando de Job. Me gusta mucho Job, me gusta mucho el libro de Job. Y Job dice que en un solo día, hermano, en un solo día, perdió sus propiedades, sus casas, su dinero, sus hijos. Y encima le vino una enfermedad. Dice que le vino una sarna que se rascaba con tiestos y se arrancaba la piel. Hermano, él le vino algo que de verdad que nunca quisiéramos ver en nuestra vida. Perdió todo lo que tenía, y encima la mujer que le decía, ya, ¿por qué? Maldice a tu Dios y muérete. Imagínese, todo eso le pasó en un solo día a este hombre. Sin embargo, dice la Escritura, en Job 42, en Job 1:22 dice, en todo esto no pecó Job. A pesar de todo lo que él le pasó, dice que Job no pecó, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Aunque todo eso le había pasado, aunque todo eso le había venido, Job dice que no pecó y no le atribuyó el despropósito a nuestro Dios. Entonces, a pesar de ser atribulado más allá de los límites, Job reconoció la soberanía de Dios, que Dios es el que reina. Y créame, por un momento, Job dudó un poquito. Usted lo puede ver en la Escritura. Dudó un poquito. Y decía, Señor, pues ya mejor mátame, ¿verdad? ¿Por qué me tocaste de esta manera? Y encima los amigos iban y le decían,
seguro. Eso te está pasando porque algún pecado escondido tienes por ahí. Y así andamos. Job, buscando consuelo de sus amigos, lo único que recibió fue rechazo y lo juzgaron. Le dijeron: no, tú andas así porque andas en pecado. ¿Dónde has visto que esto le pase a alguien bueno, verdad? Aún así, él dice que no pecó, y él entendió que Dios es un Dios soberano y que todo lo que pasa es porque Dios permite que suceda, y no hay quien le diga al Señor: ¿qué haces? Mire, hermano, muchas veces dice: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pues, llévame a mí, dice el otro. ¿Por qué? Llévame a mí. Pues, Señor, ¿por qué permites eso? Y Job dice: no hay quien diga qué haces. Dice la Escritura: no hay quien diga qué haces al Señor. Job 42, capítulo 2 al 6 dice: yo conozco, después de haber escuchado la gloria magnificente de nuestro Dios. Cuando el Señor le dice: ¿tú quién eres? ¿Que tú estabas aquí cuando yo fundé la tierra? ¿Tú sabes cómo la sostengo? ¿Tú entiendes cómo funciona el universo? ¿Tú estabas aquí cuando yo lo hice? Si tú estabas, pues házmelo saber. ¿Tienes idea cómo funciona? ¿Tienes idea cómo hago yo todas estas cosas? Y pone Dios los ejemplos de la naturaleza. Y me encanta. A mí me gustaría quedarme hablando de Job todo el día, pero hoy no vamos a hablar de Job. Cuando Job entiende la gloria, el poder de Dios, la soberanía de Dios, él dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí y que no comprendía. Oye, te ruego y yo hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Recuerdan? Cuando el Señor lo reprendía, decía: no, ya me voy a callar, ya no voy a decir nada. Dice, y el Señor dice: no, ahora fájese sus pantalones y yo le voy a hablar y usted me va a contestar, ¿verdad? Pero cuando él entendió la grandeza de Dios, dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, pero ahora tú me vas a enseñar. Cuando él entendió que él no tenía la razón, que las cosas que pasan, Dios tiene cuidado de ellas y él tiene el propósito, dijo: yo voy a hablar, pero tú me vas a enseñar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Llegó al conocimiento de Dios a través de las tribulaciones. Por tanto, dice: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mis hermanos, Dios prueba nuestra fe, y de verdad no sé cuánto más vamos a alcanzar a cubrir, pero Dios prueba nuestra fe, pero no prueba para ver si nosotros le somos fieles a Él. No es para saber si nosotros somos fieles y estamos firmes a Él. ¿Ya? ¿Me entendió? Cuando Dios prueba nuestra fe, usted cree que Dios no sabe si usted está firme o no. Cuando Dios lo prueba, cuando Dios le pone pruebas, ¿usted cree que Él no sabe si usted le va a ser fiel o si usted va a estar firme? Él sabe todo. Él es un Dios omnisciente. Él todo lo sabe de antemano. Dice: no está la palabra en mi boca cuando ve aquí que tú ya la sabes. Dios prueba nuestra fe de la siguiente manera: prueba nuestra fe para que nosotros sepamos si estamos firmes o no. Dios prueba nuestra fe para saber si le somos fieles o no a Dios. En medio de la tribulación, usted se va a dar cuenta. Y cuando usted esté pasando los problemas, usted va a saber si usted le es fiel a Dios o no. O si usted está firme en la fe o no lo está. Y mi hermano, eso es bueno, porque tenemos una oportunidad más. Porque no hemos muerto todavía. Y si nos damos cuenta que nuestra fe, al ser probada, falló, es tiempo todavía. Tenemos tiempo de recuperarnos. Tenemos tiempo de poner toda nuestra confianza en Él, de creer verdaderamente en Él. Entonces, Dios nos da esto. Cuando venimos al Señor Jesús,
nos damos cuenta que no hay nada más grande que su amor. No hay problema más grande que la misericordia y que el amor de Dios. La tribulación, mis hermanos, nos ayuda a depender de Dios también. Cuando estamos pasando por un problema, por una presión tan grande, aprendemos a depender de nuestro Dios. Entonces nosotros nos acostumbramos tanto, muchas veces, hermano, y voy a terminar ya pronto, mi hermano, y nos acostumbramos tanto a las bendiciones de nuestro Dios, que damos por hecho que nosotros deberíamos pasar todas esas cosas. Y Dios nos da un trabajo, y es porque a Dios le plació darnos un trabajo, y nos da una posición dentro del trabajo, y pensamos a veces que porque somos buenos, y es Dios el que nos dio esa posición, o no nos la dio. Pero nos acostumbramos y pensamos que son nuestras propias fuerzas, y si nos quitan de la posición, pensamos que somos nosotros. Pero es que Dios tiene un propósito para nosotros. Estoy hablando del cristiano, de aquel que es un hijo de Dios. El rey Nabucodonosor, me gusta mucho el hermano Melqui. El hermano Melqui, mire, a mí me gusta mucho Job, al hermano Melqui le gusta mucho Nabucodonosor, y se apasiona el hermano hablando del rey Nabucodonosor. Este rey experimentó, mi hermano, las consecuencias de la vanagloria. Y cuando él andaba por ahí paseándose por Babilonia, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo hice con mi poder, con la que yo hice? Y en ese momento, mis hermanos, en ese momento le fue quitado el reino. Y el rey Nabucodonosor se fue a pastar entre los animales, a ser mojado por la lluvia. Dice que le crecieron las uñas como gavilán, no, dice como águila. Le crecieron como águila hasta que volvió en sí y reconoció que Dios reina, que Dios es soberano, que todo es de Él. Entonces, mi hermano, la tribulación nos ayuda a depender de nuestro Dios. El Señor Jesús, en Juan 15, 4 al 5, Él dice que nosotros, mis hermanos, somos únicamente pequeñas ramificaciones. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Nosotros somos unas pequeñas ramificaciones del Señor Jesús. Y nosotros muchas veces pensamos que nosotros somos los que hacemos las cosas. Alguna vez alguien me dijo, hablando de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, y yo en mi humildad, ¿verdad? Queriéndome hacer humilde, dije: yo soy como el burrito, le dije al Señor, yo soy como el burrito, yo me pongo al servicio del Señor y que Él se suba y que haga. Según yo iba muy humilde, ¿verdad? Y me dijo esta persona con la que estaba hablando, me dijo: pues ten cuidado, no te vaya a pasar lo que al mismo burrito, que pensaba que las palmas eran para él, que le estaban haciendo reverencia a él, mis hermanos, y eso nos puede pasar. Eso nos puede pasar, mi hermano. Nosotros únicamente somos pequeñas ramificaciones, no somos nada más que el medio que Dios usa para compartir las buenas nuevas de salvación, para compartir las bendiciones. Mi hermano, si florecemos en lo que florezcamos, mi hermano, es porque nos alimentamos de la rica savia de la vid verdadera que es nuestro Señor. Si damos fruto, mi hermano, no es por nosotros mismos, es porque damos fruto, porque dependemos de Él en todo, mi hermano. Nosotros dependemos de Él, mis hermanos, y Dios a través de las tribulaciones nos enseña, mi hermano, la dependencia, lo mucho que lo necesitamos. Nos da gozo, mi hermano, nos da una seguridad de vida eterna, nos da disciplina también. Por medio de las tribulaciones, Dios nos enseña la disciplina y la obediencia. Hebreos 12, capítulo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice la Escritura que nosotros, mis hermanos, teníamos nuestros padres, y usted lo recuerda. Teníamos nuestros padres y ellos nos disciplinaban
como ellos creían, como ellos pensaban. ¿Cuánto más nuestro Padre? Mi hermano, nuestros padres nos disciplinaron y aprendimos. De verdad que yo no he conocido a nadie de mi edad, mi hermano, que esté traumado por la disciplina de su padre. Yo estoy agradecido por la disciplina de mi padre. Y dice que debemos disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el que ama a su hijo lo disciplina, mi hermano, y Dios disciplina a sus hijos. Amén. Dios no disciplina bastardos, dice la palabra de Dios. Esto es, mire, entiéndame lo que estoy diciendo. Si usted no es un hijo, si usted no es un hijo de Dios, usted se puede salir con la suya. Y le voy a dar aquí un tip. Si usted puede estar pecando y andando como usted quiera en la vida, haciendo lo que usted quiera, y Dios no trae disciplina a su vida, tal vez usted no es hijo de Dios. Así que, mi hermano, si Dios está trayendo disciplina por medio de su palabra, por medio de los hermanos, mi hermano, por medio de las situaciones, de los problemas, es mejor que entendamos por las buenas. Mi esposa dice, yo entiendo con un jaloncito de orejas. De verdad, no es necesario que pasemos por tanta dificultad, mi hermano. Si Dios lo está disciplinando por medio de las aflicciones, por medio de los problemas, entienda. A buen entendedor, mi hermano, dice pocas palabras. Primera de Abril 4. Al buen entendedor, pocas palabras. Si Dios le está trayendo disciplina, mi hermano, acepte la corrección. Acepte la corrección que Dios le está trayendo. Y mi hermano, para terminar, mi hermano, dice en Hebreos 12:11, dice que bueno, que es verdad que ninguna disciplina presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Cómo es que nos vamos a gozar en la disciplina? Ahorita parece tristeza, pero cuando usted entienda por qué Dios lo estaba disciplinando, eso va a ser gozo, mi hermano, porque tenemos una promesa de vida eterna, hermano. Entonces, vemos que la tribulación, mis hermanos, nos permite hacer todas estas cosas. Nos permite entender el propósito de Dios para nuestra vida, pero también nos permite disfrutar del amor de nuestro Dios. Entre mayor sea el problema, entre mayor sea la tribulación, mayor es el consuelo de nuestro Dios. Más grande, mis hermanos, es el consuelo de nuestro Dios. Así que, hermanos, a través de las dificultades podemos entender esto. Pero recuerde que tiene un propósito. Y por cuestiones de tiempo no pude pasar por todas las cosas. Y mi hermano, esas son las cosas que yo pude encontrar en la palabra de nuestro Dios. Pero tiene muchas aplicaciones. Las dificultades, mi hermano, los problemas tienen propósitos múltiples en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Pero la más importante es, mi hermano, para capacitarnos, porque nada es para nosotros. No podemos engordarnos con lo que Dios nos da. Es para beneficio de los demás. Es para capacitarnos, mis hermanos, a través del consuelo, para consolar a aquellos que están pasando dificultades. Si el día de hoy, mi hermano, usted tiene una dificultad, reciba, mi hermano, el consuelo de nuestro Dios. Si usted se siente herido, yo no sé cómo está, pero si se siente herido, reciba, mi hermano, ese ungüento que suaviza, hermano. Reciba usted el abrazo de nuestro Dios. Pero si no está pasando por ninguna tribulación, por ninguna angustia, mire alrededor y vea a sus hermanos. Sea sensible al sufrimiento de los demás, hermano. Y si alguien necesita de un confort, de un consuelo, de una palabra de aliento, hágalo, mi hermano, porque Dios nos capacita para la obra. Dios nos capacita para servir a los demás. Y si alguien está sufriendo, dice que nosotros somos consolados para que podamos consolar a los demás por la consolación con la que nosotros ya hemos sido consolados. Vamos a orar.
Padre eterno, en esta tarde te damos honra y te damos gloria. Señor, en esta tarde, Señor, agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor. Mi Dios, yo no sé cómo está la vida de mis hermanos. Yo no sé si alguno de ellos esté pasando por alguna tristeza, alguna necesidad, mi Señor. Pero tú lo sabes, Señor. Dios, en esta tarde yo te ruego, Señor, que tengas misericordia, Señor, de aquellos que están pasando, Señor, por enfermedades, por sufrimientos, por cuestiones difíciles, mi Dios. Que seas tú, Señor, poniendo tu mano de poder en cada uno de ellos. Que seas tú, Señor, brindando, Señor, ese paz, ese consuelo, Señor. Ese yugo suave, Señor. Esa carga ligera, Señor. Padre, que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada hermano, Señor, que esté en una situación difícil. De manera que pueda ver tu amor, Señor, aún reflejado, Señor, en la vida de aquellos hermanos, Señor, que le brinden confort. Oh Dios, queremos rogarte, Señor, que pongas en nosotros, Señor, esa necesidad, Señor, de confortar, Señor, a aquellos hermanos, Señor, que están pasando por alguna dificultad. Dios, que podamos compartir no solamente, Señor, en los triunfos, Señor, no solamente, Señor, en las cosas felices, Señor, sino que si aquel hermano está pasando por duelo, Señor, por llanto, Señor, que nos gocemos con él, pero que también lloremos con aquel, Señor, que llora. Danos, Señor, esta empatía, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Pon, Señor, en nosotros, Señor, esa necesidad, Señor, de amarnos los unos a los otros, Señor, y también de ver la necesidad de aquellos que están afuera, Señor. Padre, que si tú pones, Señor, la oportunidad, Señor, en alguna persona, Señor, para que esté sensible, Señor, al Evangelio, que ponga, Señor, valentía, Señor, en cada uno de mis hermanos. Que ponga, Señor, la necesidad de predicar, Señor, tu Evangelio, que en ti, Señor, hay salvación y hay vida eterna. Que tú, Señor, fuiste a la cruz a morir, Señor, por nuestros pecados. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, obra, Señor, en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a continuar, Señor, durante esta semana, Señor, haciendo tu palabra, Señor, ser hacedores, Señor. Padre, en consolar a aquellos que sufren, en dar una palabra de aliento, Señor, a aquel que está afligido, Señor, y compartir las buenas nuevas de salvación. Dios, y en aquel que está atribulado, Señor, que sea tu palabra haciéndose verdadera y viva en cada uno de ellos. Que sea tu persona, Señor, consolándolos, Señor, y dándoles ese confort que necesitan. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.